Compañeras y compañeros, Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento, vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Se encuentran con nosotros aquí en el Presidium nuestro compañero de la Gustavo Madero, Francisco Romero. Se encuentra nuestra compañera desde Chicoloapan, Estado de México, Yasmín Castillo. Se encuentran como cada 8 días nuestra dirigente del Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña nuestra dirigente nacional, la licenciada Dolores Padierna Luna. Nos acompaña de aquí de la Benito Juárez nuestra compañera Montserrat Mondaca. También aquí de la Benito Juárez nuestra compañera María de los Ángeles Velasco. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Yasmín Castillo. Pues bueno, buenas noches a todos, compañeros. También es agradecer a nuestro profesor René Bejarano y a nuestra maestra Dolores, que quiero agradecerles el apoyo incondicional que han tenido hacia mi municipio, que es Chicoloapan. Hemos tenido mucho trabajo, pero también hemos dado resultados, el cual se ha ganado la confianza en Chicoloapan con la nueva esperanza, el buen vivir. Y pues MN Construyendo Chicoloapan ha dado frutos. Ya contamos con una fundación que se llama Chimalhuache, está al servicio de todos y para todos, ayuda a quien lo necesite. También ya contamos con la radio 21 Chicoloapan, que nos está apoyando con los proyectos culturales para poder ejercer un poco más de comunicación hacia los vecinos. Y pues bueno, es agradecerles esta participación. Estamos pues trabajando para estos nuevos proyectos aquí con el Estado de México, Celina Trujillo, y pues vamos a trabajar. Cualquier persona que necesite algún apoyo de la fundación, pues estamos para servirles. Muchas gracias, compañera Yasmín. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre es un gusto estar con todos ustedes, estar con los compañeros del Presidium también siempre es un gusto, y por supuesto comunicarnos a través de las redes sociales, que llegamos a muchas personas. Y hoy pues quiero comentarles que el Estado de México está de manteles largos, disfrutando hoy de una modificación a la ley del Estado de México, abriendo pues la posibilidad del matrimonio igualitario. Quiero decirles que esta lucha ha sido una lucha gigantesca por mujeres y hombres que hemos estado de parte de la izquierda con los derechos para todos y todas. Decirles que hoy se consuma, después de muchos años de lucha en la Cámara de Diputados, estar exigiendo este derecho, y nos da mucho gusto que los legisladores de Morena sean quienes logran este gran avance. Decirles que no fue un tema menor, no fue un tema que no podamos dejar pasar, porque fueron 50 votos a favor, es decir, no fue por unanimidad, sino fue un logro que se
consuma por un esfuerzo de muchos compañeros, pero fueron 50 votos a favor, 7 abstenciones y 16 votos en contra, debo decir, del PRI y del PAN, quienes no están a favor y nunca han estado a favor de los derechos de las mayorías o de las minorías, y eso pues quiere decir que fue una conquista. Entonces yo sí quiero que todos aquí en la Asamblea demos un fuerte aplauso para aquellos que lograron esta votación. Decirles también de manera muy rápida y breve que el día 30 de octubre a las 11 de la mañana tendremos una asamblea, un encuentro del Estado de México en Libertad 80. Vamos a hacer la planeación de todas las actividades del EDOMEX porque ya estamos, como todos ustedes saben, pues en vísperas de una gran elección donde seguramente Morena conquistará la gubernatura del Estado de México, así que pues tenemos que estar organizados y eso pasa porque podamos planear las actividades en futuro. Así que pues ahí estaremos, compañeras y compañeros, atentos y por supuesto invitar a todos quienes nos ven en el Estado de México a esta gran asamblea del Movimiento Nacional por la Esperanza EDOMEX. Muchas gracias. Muchas gracias, Celina. Y ahora para una invitación le cedemos el micrófono a nuestra compañera María de los Ángeles. Hola, buenas noches, compañeros. Sí, antes que nada le quiero dar las gracias al profesor René Bejarano por este espacio que nos permite. Ok, buenas noches. Le quiero dar las gracias al profesor René Bejarano por este espacio que nos brinda en esta ocasión, en este presidium. Bueno, yo soy parte de un movimiento transformacional, el cual viene transformando líderes. Personalmente pertenezco al Movimiento Nacional por la Esperanza y conozco esta parte de esta transformación de manera muy humana, de manera muy correcta, muy centrada. Aquí he aprendido esta parte tan importante que algunas veces he escuchado de parte del mismo profesor, la salud mental, que es tan importante que se vivencie, y más cuando las personas nos preparamos para ser líderes. He visto aquí mucha gente transformarse dado estos entrenamientos en los que yo he podido ser parte. Y hoy es esa invitación. La semana pasada les hablamos un poco de este entrenamiento. Justamente hoy, dándole continuidad a esta invitación, estamos acá invitándolos una vez más a que formen parte de esto. Hay un grupo de compañeros que estamos aquí reunidos trayendo esta información para ustedes porque creemos realmente que todos podemos ser parte de esto, que es para todos, que es tan bonito esta parte de la salud mental, esta transformación, este movimiento es tan noble que sabemos que podemos transformar a México desde una calidad humana maravillosa, desde este sentimiento de amor hacia nuestras familias, hacia nuestros seres. Y bueno, también eso es por una parte esta invitación, y la segunda es que les quiero hacer de su conocimiento que estamos apoyando a un pueblo de nombre San Vicente en el estado de Hidalgo, y para eso estamos recaudando fondos. Estamos haciendo una rifa, igual con mis compañeros pueden pasar a comprar boletos. El boleto cuesta 1,000 pesos y es para un viaje a Los Cabos. La rifa se va a realizar el día 12 de octubre y el viaje sería del 3 al 6 de marzo, viene todo incluido, viene 4 días, 3 noches, el hotel, el traslado, realmente viene todo, y el viaje en sí era de 16,900 por un boleto de 1,000 pesos que va a una causa muy noble. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y quien se anime a comprar boletos, está la compañera de aquí hasta la reunión, así que con ella se pueden acercar. Se integra con nosotros la compañera periodista Jimena Duarte, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, y a la cual también le cedemos el micrófono. Muchas gracias, un honor estar aquí. Pues llevo muchos años dedicándome al periodismo y tuve la oportunidad de que me invitaran. Me siento afortunada de poder compartirles
que vamos a hacer un taller que creo que a todos nos viene bien, la capacidad, la habilidad de comunicarnos llamando la atención de la gente. Es lo que todos buscamos. En el nicho en el que estemos, necesitamos que cuando tengamos el micrófono enfrente, la gente nos voltee a ver. Empaticemos de una manera cercana, de una manera humana y al mismo tiempo logremos los objetivos que queremos, ¿no? Llámese el cargo, el funcionario público que sea, el nicho en el que estemos y mucho más en el tema de la política, lo que necesitamos es empatizar con el corazón del de enfrente, pero también para lograr el objetivo que estemos buscando. Entonces, este taller es un taller práctico, un taller con herramientas muy fáciles de empezar a aplicar en el día a día. Está dividido en 3 módulos. El primer módulo es cómo hacer un discurso y vamos a estar practicando herramientas de comunicación verbal, no verbal, cómo pararte frente a la cámara, cómo gesticular, cómo poder tener la comunicación visual con la persona con la que estás hablando para convencerlo de un cierto mensaje. Les voy a dar muchas herramientas prácticas para poder hacer esto y más ustedes que muchas veces se tienen que enfrentar a hablar en público, que de pronto tienen que llegar los periodistas incómodos y tenemos que saber cómo sortear la pregunta que nos van a hacer, cómo darles la vuelta, cómo convencerlos. Entonces, la idea es que con este taller ustedes puedan poner los pies en la tierra, poder responderles a los periodistas de una manera convincente, segura y clara. Y vamos a irlo haciendo con diferentes técnicas de comunicación que yo les enseñaría. Son 3 días, 4 horas cada uno de estos días, también para no saturarnos. Creo que es importante tener pocas horas, pero de calidad, en donde estemos haciendo ejercicios y veamos los resultados reflejados ese mismo día. Vamos a ver ahí también interpretación, improvisación, diferentes técnicas frente a una cámara. Y ustedes van a poder ver el cambio del antes y el después. Yo he tenido la oportunidad de hacerles videos a varios compañeros que están metidos en la política para diferentes campañas y sí hay que coacharlos, sí hay que decirle, no, párate así, dime así el discurso, entona la voz así, no te creo, ¿no? Aunque lo estés diciendo, sabes lo que estás diciendo, pero no me transmites lo que me quieres transmitir. Entonces, todo eso lo vamos a ver en el taller y ustedes se verán grabados en el antes y luego verán el cambio radical del después. Eso es el primer día. El segundo día vamos a ver técnicas para las redes sociales. Yo sé que seguramente muchos de ustedes tienen quien les lleve las redes sociales, pero habrá también muchos que lo hacemos como podemos. Y entonces sí hay ciertos secretos y ciertos tips importantes para saber publicar en ciertos horarios, para saber dar un mensaje directo que le llegue a la otra persona y de manera muy sencilla. Yo de hecho me considero un dinosaurio, no soy muy millennial y no soy muy buena, por ahí veo chavos jóvenes, qué maravilla, que seguramente sabrán más que yo de esto, pero sí hay ciertas herramientas muy concretas, muy particulares que si las utilizamos podemos ver diferencias en nuestras redes sociales. Entonces eso es el segundo día, va a ser todo dedicado a las redes sociales, también con ejercicios prácticos. Y el tercer día es un poco más enfocado a la comunicación con perspectiva de género, a saber cómo hacer un mensaje incluyente, a saber cómo tener este tipo de comunicados que le lleguen a la gente y que podamos aterrizar, ¿no? Que de pronto nos subimos en el ladrillo y ya no sabemos cómo volver a bajar, ¿no? Y queremos eso, queremos una comunicación cercana, una comunicación humana, inclusive una comunicación amorosa dentro de lo que estamos nosotros ejerciendo. Entonces es un taller que dura 3 días, es práctico, me da mucha flojera los talleres de sentarte horas, estarte durmiendo y la teoría de flojera. Sí les voy a dar ciertas cosas teóricas, pero que de inmediato puedan poner a la práctica, independientemente del área a la que cada uno de ustedes pertenezca. Y bueno, pues ahí está la invitación. Ya les dejaré, no sé, maestro, si les dejo mi teléfono para que quien guste me vayan contactando. Por supuesto, ok, buenísimo, para reenviarles la presentación y ya con base en los que quieran participar en este taller acordamos la fecha. Entonces, pues la invitación está abierta. A mí me encanta poder transmitir un poco de lo que he aprendido a lo largo de ya casi 20 años haciendo periodismo en televisión. Y siento que ahora es una herramienta que estoy aplicando a la vida diaria y que todos podemos aplicar, desde un niño chiquito, un adolescente, una señora, un señor y más en la política. Tenemos una gran responsabilidad social que sabiendo comunicarnos bien, el mensaje va a ser mucho más cercano a la gente. Pues bueno, un placer, les dejo mi teléfono, ahí apúntenlo. Por WhatsApp yo creo que podemos estar en contacto si les parece bien. Mi nombre es Jimena Duarte y mi celular es 55 1050 9106 y también en Casa Nueva Esperanza de Miguel Hidalgo, que ahí me están apoyando el teléfono, a ver si por aquí lo tengo a la mano,
Cualquiera de los dos números vamos a estar al pendiente. Permítanme un segundito, porque mi memoria no es como tan buena. 55 10 50 91 06. Ajá. A ver, y el otro teléfono es de mi compañero Luis, es 56 17 02 53 13. Cualquiera de los dos números pueden pedir informes, el costo, los horarios, si gustan les mandamos la presentación para que tengan pues más herramientas de saber qué es lo que vamos a hablar en estos talleres. Repito, el mío es 55 10 50 9106, mi nombre es Jimena Duarte, estoy a sus órdenes, y el de mi compañero Luis de Casa Nueva Esperanza, Miguel Hidalgo, 56 17 02 53 13. Y cualquier pregunta, pues estaré aquí con ustedes compartiendo la noche, quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra dirigente nacional, Dolores Padierna Luna. Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Me da muchísimo gusto verles. Yo quisiera comentar muy brevemente el día de hoy uno de los temas más debatidos en los últimos meses, que es el de la Guardia Nacional o bien la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En este debate, los opositores, la derecha, el PAN, el PRI, el PRD, se dividieron, pero además mostraron sus debilidades, exhibieron su cinismo, su demagogia, la falta de congruencia. Ellos durante los dos sexenios anteriores tuvieron a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin ningún marco jurídico que lo sustentara. En cambio, desde que llegó el presidente López Obrador, propuso en la pasada legislatura y aprobamos la creación de la Guardia Nacional y se aprobó por unanimidad. Explicaré entonces primero ¿qué ha resultado? Ya llevamos 4 años de nuestro gobierno aplicando esta estrategia y como dice Jorge Cepeda Patterson, los números no tienen ideología, los números no mienten, los números son números. Y si a los números nos pudiéramos remitir, hay una evidente disminución de todos los delitos. Durante estos 4 años, la Cuarta Transformación demuestra que, por ejemplo, todos los crímenes han disminuido. Aquí René cada 8 días menciona los datos, pero los secuestros cayeron, los robos, el robo de auto, los delitos del fuero federal, todos han disminuido. El feminicidio y los homicidios son los que menos han disminuido, pero también han disminuido. ¿Y cuál es aquí? Que en 3 años desde que llegó el presidente, si al revés de lo que ocurría en los sexenios anteriores, cuando llegó Felipe Calderón, los homicidios se incrementaron 200%. Cuando llegó Peña Nieto, también se incrementaron. Ha sido una espiral ascendente por ejemplo, los homicidios. En ese tema, el presidente López Obrador, cuando llegó, los estancó, se estabilizó, ya no crecieron más, si bien no disminuyeron, los 3 primeros años se mantuvieron estancados y ya comenzaron este último año a disminuir en un 12%. Y el presidente asegura que a finales de 2022 habrán disminuido un 15% y en lo que al término de este sexenio, entre 2000 y 2024, disminuirán mucho a diferencia de lo que estuvieron haciéndose en los sexenios anteriores. ¿Qué es la minuta que tanto se debate? No es la creación de la Guardia Nacional, porque esa se aprobó por unanimidad el 26 de marzo de 2019, repito, por unanimidad. Por eso digo que el debate reciente es muy cínico y muy desmemoriado, porque incluso cuando se aprobó esta reforma, los de la derecha decían que
pues era propuesta de ellos y que por eso la iban a aprobar. Si la estrategia de López Obrador está demostrando resultados eficientes, ¿qué es lo que ahora propone el presidente? Que el quinto transitorio de aquel decreto constitucional aprobado en marzo de 2019 por unanimidad, el quinto transitorio establece que las Fuerzas Armadas puedan estar en tareas de seguridad pública en todo este sexenio hasta el 2024. Ahora el presidente propone que se extienda de 2019 hasta el 2028. Esa es una de las propuestas. También propone que las Fuerzas Armadas respeten los derechos humanos. Y sí, esa es otra línea de demostración, pero estos 4 años se demuestra que los derechos humanos han sido respetados a cabalidad por las Fuerzas Armadas y por todos los integrantes de la Guardia Nacional. También propone que se cree una comisión bilateral, es decir, Cámara de Diputados y Senadores, que evalúe la estrategia continuamente. Y propone, por último, que el Sistema Nacional de Seguridad le informe al Congreso en cada periodo ordinario de sesiones, lo cual está muy bien para demostrar en nuestro caso pues, el éxito, los avances, el triunfo de la estrategia. No se hacía antes, porque hoy la derecha lo exige, lo pide y no lo aceptó antes, pues porque ellos, como lo acabo de señalar, ellos dieron resultados completamente opuestos. La estrategia seguida por Felipe Calderón estuvo dominada por la corrupción y por la impunidad. También demostraron que no son capaces de crear policías buenos, al contrario, corrompieron a las policías municipales, a las policías estatales y a la Policía Federal, la infiltraron del crimen organizado. También la Secretaría de Seguridad Pública y la PGR, al más alto nivel, estuvieron vinculadas a los narcotraficantes. Baste señalar que el entonces secretario García Luna, el secretario de Seguridad, está preso en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico y que la operación Rápido y Furioso, que fue introducir armas ilegales que acabaron en manos de los criminales y que mataron a miles, si no es que muchos miles de mexicanas y mexicanos con esas armas, fue entre otros prohijada por la entonces PGR. ¿Cómo tenerle confianza cuando llegamos al poder en el 2018? Así estaba la Policía Federal, corrompida y vinculada con el narcotráfico. ¿Cómo iniciar la cuarta transformación en materia de seguridad? ¿Cómo confiar en esa policía de Felipe Calderón y Peña Nieto, que además solo tenía 40,000 elementos? Para que tengan un parámetro, la Ciudad de México, que es un territorio el más chiquito del país, tiene 90,000 elementos. ¿Cómo con 40,000 atender una república mexicana gigantesca? Era no querer atender el tema de la seguridad y al contrario, corromperlo en toda su dimensión. Entonces era indispensable crear la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo profesional, limpio, que no esté sujeto a la corrupción, que no tenga nada que ver de vínculos con los criminales, para iniciar una nueva época. Y se inició con la Guardia Nacional una nueva época. La Guardia Nacional es una institución profesional y muy eficaz ahora para prevenir el delito, para la preservación de la seguridad, para la recuperación de la paz y la tranquilidad y también para el combate a la delincuencia en todo el país. La participación de las Fuerzas Armadas ha sido eficiente, es bajo un régimen de disciplina, de lo que le toca a las Fuerzas Armadas, además de darle elementos. ¿Para qué desperdiciar el profesionalismo, la capacitación que ya tienen
300,000 elementos de las Fuerzas Armadas. Se ahorran recursos. ¿Para qué pagar otros 300,000 si tenemos 300,000 ya pagados y bien pagados, profesionalizados? Lo que se hizo fue ocupar esas Fuerzas Armadas en estas tareas a través de la Guardia Nacional, pero dotándolo de recursos logísticos, de recursos materiales, de todo lo que requiere una institución como esta para combatir a los criminales, y eso ya ya lo tenía el Ejército. Lo que se hizo fue aprobar un decreto por unanimidad para que las Fuerzas Armadas puedan trabajar en materia de seguridad pública, y hoy se extiende hasta el 2024. La participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional es bien vista por la ciudadanía. Se hizo una encuesta y la Guardia Nacional es aprobada en un 82.7%, donde a la gente consultada se le pregunta si confía en que la Guardia Nacional no es proclive a corromperse, a la corrupción o a vincularse con los criminales, y la gente responde con confianza. Le tenemos a la Guardia Nacional un 82.7%, a la Marina un 90.2% se le tiene confianza en su inmunidad a la corrupción, y a la Sedena un 87.8%. En cambio, si se le pregunta lo mismo a la gente sobre las policías estatales y municipales, no les tienen confianza. Con trabajos llegan al 50%, las consideran muy vulnerables a la corrupción y a la infiltración del crimen organizado. La gente además percibe a la Guardia Nacional pues muy efectiva para combatir los crímenes, la aprueba en un 76.6%. En fin, la iniciativa pretende que la Sedena, no el mando, porque aquí recuerden que la Sedena, ¿quién es el mando de la Sedena? Hay un general al mando, pero quien manda a ese mando es el presidente de la República, él que es jefe de pues la Guardia Nacional y todas las Fuerzas Armadas. También la iniciativa establece reglas muy claras para el funcionamiento de la Guardia Nacional y del funcionamiento en particular de las Fuerzas Armadas al interior de la Guardia Nacional. Se fortalecen las facultades rectoras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque es la que elabora la planeación. ¿Y quién es la Secretaría? Pues es civil, es Rosa Isela Rodríguez. Así que entre el presidente de la República y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, los dos llevan el mando, la planeación, y la Guardia Nacional es operativa. La iniciativa, termino diciendo, es una iniciativa no para militarizar, como dice la derecha, al país, tampoco para implantar el autoritarismo, nada de eso. Es una herramienta que está demostrando su eficacia para darnos seguridad pública, y con nuestra visión humanista, pacifista, civilista, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por esta información. Y ahora, por temas laborales, nuestra compañera Itzel no pudo estar presente, pero nos mandó un mensaje. Pues Brasil elegirá a su próximo presidente en segunda vuelta. Esto después de que ningún candidato alcanzara el pasado domingo el 50% de los votos necesarios para poder proclamarse vencedor. En una votación que fue mucho más ajustada de lo que pronosticaban las encuestas, y ya con el 99% de los sufragios contabilizados, pues ciertamente Lula da Silva se logra posicionar en primer lugar con el 48,33% de los votos,
pero no muy separado de su opositor, el presidente brasileño de ultraderecha, Jair Bolsonaro, quien obtuvo el 43,28% de los votos. Otro dato importante es que las otras dos candidaturas competitivas, de 11 que compitieron, se llevaron conjuntamente tan solo el 7,22% de los votos. Esto entre Simón Tebet del MDB y Ciro Gómez del PDT. Recuerden estos nombres porque más adelante van a ser importantes. Y en cuanto a la participación, pues les comparto que 156 millones de brasileños estaban llamados a las urnas y votaron poco más de 123 millones de personas, es decir, hubo una participación del 79% del padrón electoral. Un porcentaje ciertamente algo menor si las comparamos a las dos elecciones pasadas, del 2014 y del 2018, que oscilaron entre el 80%, pero digamos una cifra promedio o que entra dentro del promedio en este país de la región. En cuanto a los resultados, pues como pueden ver en el siguiente mapita, a nivel territorial la votación presidencial estuvo claramente repartida entre los dos candidatos, Lula y Bolsonaro. Nunca hubo en la historia electoral de ese país una primera vuelta con la concentración de votos tan marcada como podemos verla en el mapa. Comparativamente, y en términos relativos, en las 5 regiones del país, Lula tuvo sus 3 principales victorias en el norte, en el nordeste y sudeste de Brasil, mientras que Bolsonaro concentró sus mejores resultados en el centro y en el sur del país. Lula, como podemos contabilizar, venció en 14 estados y Bolsonaro en 12, más el Distrito Federal, con la diferencia señalada de que hubo un poco más de 6 millones de votos de Lula sobre Bolsonaro. Además de la renovación del Poder Ejecutivo, pues en esta contienda también se renovó toda la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. En ambas elecciones, desafortunadamente, el Partido Liberal, el PL de Bolsonaro, obtuvo pues, los mejores resultados. Y desmembremos un poquito. En la Cámara de Diputados, el PL consiguió la bancada más numerosa, quedándose con 99 de 513 diputados. El PT de Lula, pues junto con los otros partidos que conforman la Federación Brasil de la Esperanza, obtuvo el segundo lugar con 80 bancas de 513. En las elecciones anteriores, para que tengamos una referencia, el PT había logrado 56 bancas. Entonces, de 56 a 80 que obtuvo ahora, pues podemos destacar pues, que ciertamente hay un avance. Pero este avance no es tan alto como el que se logró en 2002, en donde Lula obtuvo pues casi los mismos resultados que ahora Bolsonaro, es decir, poco más del 99 bancas de la Cámara de Diputados. Para concluir con este análisis de la Cámara, pues digamos que en líneas generales, pues desafortunadamente la Cámara de Diputados va a seguir siendo definida ideológicamente por la centro derecha. Entonces habrá que ver cómo es que se da ahí el debate y habrá sí una porción mayor de izquierda, centroizquierda comparada a otras legislaturas, pero pues también no suficiente como para que la izquierda defina la agenda en ese espacio legislativo. En el Senado, que está compuesto por 81 bancas, el PL, el partido de Bolsonaro, también fue el partido que obtuvo más miembros. Se queda con 27 curules y se queda con, 8 curules de 27 que estaban en disputa este domingo. Y bueno, pues desafortunadamente estos 8 curules se suman a otros, acumulando 13 senadores que apoyan a la candidatura de Bolsonaro.
Como hemos platicado desde el inicio de este proceso electoral en Brasil, pues Bolsonaro inició una campaña que tenía como objetivo, por supuesto, colocarse en un segundo lugar para poder competir con Lula y pues hacer una campaña bastante confrontativa, digámoslo así, para subir los niveles de rechazo hacia Lula. Y creo que desafortunadamente, bueno, se lograron ambas. En ambas cámaras, por ahora, el partido Bolsonaro será el partido con más representación y esto es peligroso para la segunda vuelta porque le permite tener otras dimensiones para la negociación rumbo a el 30 de este mes. Entonces, pues habrá que estar atentos a los acercamientos que tenga con los otros candidatos y cómo es que va encaminando sus negociaciones para poder enfrentar en esta segunda vuelta una tarea que es un tanto inédita en la historia electoral de Brasil, que es remontar al vencedor de la primera vuelta para imponerse en los comicios y poderse quedar con la presidencia. Por supuesto, uno de los desafíos que enfrenta es esta ventaja numérica de Lula en la primera vuelta, porque pues en realidad quedó muy poco margen lo separó de alcanzar esta mayoría de votos que le hubiera permitido ya proclamarse presidente a la izquierda en Brasil. Además de pues muchos otros factores que también hemos platicado en las asambleas, el alto rechazo que tiene ante el electorado, el bajo potencial que hay de atraer votantes de otros candidatos y un rechazo por la gestión que ha encabezado. Recordemos que se habla de una lenta recuperación económica en Brasil, se habla de un mal enfrentamiento de la pandemia, etcétera. Y por supuesto estas cosas influirán en la población para tomar la decisión en esta segunda vuelta con proyectos tan opuestos. Sobre los otros candidatos que les mencionaba, pues Lula y Bolsonaro seguramente intentarán cerrar el apoyo con todos, intentarán sumarlos a su campaña para que sus seguidores o sus electores den los votos a cualquiera de los dos. Esperemos que Lula logre atraer los votos, aunque con uno de ellos no es tan sencillo, pero bueno, es algo que Lula ha hecho desde el inicio de su campaña, sumar al mayor número posible de candidatos para entonces asegurar la victoria de la izquierda en la presidencia. Como dijo Lula, y con esto concluyo, pasar a la segunda vuelta es solo una prórroga para la izquierda en Brasil. Y estamos seguros que aunque no fue posible ganar en la primera vuelta, Lula ganará las elecciones en Brasil y la izquierda se apoderará de ese país para que la región pueda seguir transformándose y pueda seguir transformando toda la política en beneficio de sus pueblos. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Les envío un muy fuerte abrazo y nos vemos el siguiente martes. Y ahora sí le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Me da mucho gusto estar aquí como cada martes, hoy en la asamblea semanal correspondiente al martes 11 de octubre del 2022. Antes de iniciar con el reporte, quiero insistir en las dos convocatorias que se hicieron antes de esta intervención. Una acerca de la rifa de un viaje a Los Cabos para ayudar a una comunidad que se llama San Vicente en el municipio de Pasoyucan, Hidalgo, si no estoy mal informado.
en donde se pretende ayudar para dar algunos beneficios materiales y construir un camino vecinal. Entonces, si ustedes quieren ayudar, aquí con la compañera Ángeles Velasco, ya ella dio la información y se pueden coordinar para tratar de ayudar a esa comunidad. Y ya les informaremos después, con fotos y testimonios, lo que se pudo hacer con lo que se consiguió o se haya conseguido. En segundo lugar, insistir en el taller que propuso la compañera Jimena Duarte, ¿sí?, que ya explicó ella. Les vamos a mandar a través del WhatsApp, por los chats, el temario y las características del curso, del taller, que como ya dijo ella, son 3 sesiones de 4 horas cada uno, en donde se abarcan diversos temas. Este taller tiene un costo muy módico, no va a costar ni 800 ni 500 pesos, sino va a costar 1,000 pesos por cada uno de los que se anoten. Cuando se junten 100, vamos a poder realizar el taller para que se pueda garantizar los costos del mismo. Va a ser presencial, pero también puede ser virtual. Es decir, a las personas que no puedan venir a la Ciudad de México, pero quieran participar, se les dará la clave de acceso para que lo puedan hacer a través del internet, y ya lo comentó la compañera Jimena. Ya ella dio sus números telefónicos, ella va a hacer los registros, y cuando lleguemos a esa meta de 100, para que valga la pena, pues ya le pondremos fechas que estamos pensando tentativamente que pueda ser un jueves y un viernes por la tarde y probablemente un sábado en la mañana, pero ya se afinarán los horarios y los calendarios. Ahora sí, agradezco como cada semana a las compañeras y compañeros que se conectaron o se están conectando o se van a conectar a esta transmisión, así como a las y los líderes que están presentes de diversas alcaldías de la Ciudad de México. Alcanzo a ver aquí a compañeros de la Benito Juárez, de Gustavo Madero, de Coyoacán, de Iztapalapa, de Miguel Hidalgo, de Cuauhtémoc, etcétera, y también de Tlalpan, y también de diversas entidades que están aquí presentes, particularmente de Tlaxcala, del Estado de México y otras regiones, de Hidalgo. Vamos a presentar la información semanal. Los temas de la semana son los siguientes. Primero, el tema de la pandemia, que hay buenas noticias, siguen las buenas noticias. La pandemia de COVID-19 lleva ya 13 semanas de reducción en México y los indicadores arrojan que se encuentra en receso. El indicador más relevante por el impacto que tiene son las defunciones. En las 5 semanas más recientes, la mortalidad en torno a la COVID-19 se halla por debajo de un dígito, ya que la semana anterior se presentó en promedio una defunción al día. Y ya se están retirando algunas de las decisiones que se tomaron de contingencia sanitaria, como es el uso del cubrebocas con diversa modalidad. Como ya lo mencionó la compañera Dolores, el Senado aprobó que las Fuerzas Armadas continúen prestando los servicios de seguridad pública hasta el 2028. Esto sucedió el pasado 4 de octubre, cuando se aprobaron con cambios la reforma al artículo 5º transitorio del decreto en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, para extender hasta el 2028 la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Con 87 votos a favor y 40 en contra, las y los senadores modificaron la minuta que envió la Cámara de Diputados a través de una adenda que se incorporó al inicio del debate para incluir mecanismos de control parlamentario, rendición de cuentas, evaluación y supervisión de las tareas de seguridad pública que realicen las Fuerzas Armadas. Ahora, dijo el presidente, con la Marina, con la Secretaría de la Defensa, más la Guardia Nacional, son alrededor de 500,000 elementos para proteger al pueblo. Cuando llegamos nada más podíamos legalmente contar con los 40,000 elementos de la Policía Federal que estaba echada a perder. Este dictamen ya se envió a la Cámara de Diputados. En estos días se tiene que aprobar, si no es que hoy mismo, y luego se va a enviar, porque se trata de una reforma constitucional, a los congresos locales, y cuando menos la mitad más uno de los congresos locales la apruebe, entonces se manda al Ejecutivo para que se promulgue y entre en vigor. Esto es sin duda un triunfo político que necesitamos valorar, porque no fue fácil lograr esta mayoría calificada, y qué bueno que ahora hay más tranquilidad en este tema. En otro tema, la Secretaría de la Defensa Nacional negó llevar a cabo acciones de espionaje. Posterior al reconocimiento del gobierno del hackeo a los sistemas de la Secretaría de la Defensa Nacional, la dependencia comunicó lo siguiente, cito: el Ejército y la Fuerza Aérea mexicanos cuentan con un sistema de inteligencia militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas como los sistemas de vigilancia aérea, de encriptación, de imágenes satelitales, entre otros, que permiten dar cumplimiento a sus misiones primigenias de defensa nacional y seguridad interior y otras de carácter social estipuladas en nuestro marco legal. Dijo la Secretaría de la Defensa, en relación con la contratación del servicio Pegasus, esta se realizó del 27 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y capacidad operativa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas mediante acciones de inteligencia e información que se ha hecho pública y se encuentra disponible. Y desde luego, por los años que se mencionan, pues todo esto fue antes del actual gobierno federal. En otro tema, se anunciaron nuevas medidas contra la inflación en el país. El gobierno federal y diversas empresas productoras y distribuidoras de alimentos suscribieron un acuerdo antiinflacionario complementario al paquete contra la inflación y la carestía, conocido por sus siglas como PASIC, anunciado el pasado mes de mayo, con el propósito de combatir los aumentos de precios en productos e insumos alimentarios. Las acciones iniciales son, reducir en 8% el precio máximo promedio de la canasta básica de 24 productos de 1,129 a 1,039 pesos. Atender los casos de productos alimenticios que requieran de soluciones particulares para sobreponerse a situaciones de competencia desleal, ciclos de consumo, restricciones al comercio. Por otra parte, las empresas relevantes asumen el compromiso de no subir los precios de la harina del maíz. El esfuerzo se extenderá para alcanzar un precio promedio 3% menor al actual. En otro tema referido a la violencia, se dijo que ante la masacre de 20 personas ocurrido el miércoles pasado en San Miguel Totolapan, Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se difundieron videos de un presunto delincuente y está abierta la investigación correspondiente. Además, aseveró que la descomposición social y económica que se produjo en más de 30 años del periodo neoliberal provocó la violencia en la tierra caliente de Guerrero.
Se dio un cambio en la Secretaría de Economía y en el sistema de administración tributaria. Tras la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró como nueva titular de la dependencia a Raquel Buenrostro, quien se desempeñaba como jefa del Servicio de Administración Tributaria, y Antonio Martínez Dagnino llega a cargo en el sistema de administración tributaria. Por otra parte, el dirigente nacional del PRD, o de lo que queda del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, dejó de ser un interlocutor válido para negociar alianzas electorales o acuerdos políticos. Afirmó que la coalición Va por México dejó de existir. Sin embargo, dijo no poder asegurar que no habrá alianza PAN-PRI-PRD para las elecciones del Estado de México y Coahuila, pues mencionó que actualmente dialogan las dirigencias estatales. Por otra parte, a raíz de la publicación de un libro titulado El Rey del Cash, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el libro de la periodista Elena Chávez es un acto de libertad, pero también de deshonestidad intelectual, por lo que no responderá por las acusaciones de presunta corrupción. En su opinión, ya se han escrito varios libros que intentan vincularlo con actos deshonestos y advirtió que se escribirán más. Sin embargo, aseveró que su escudo protector es la honestidad con la que se ha conducido. Al respecto, sí conviene, por mi parte, hacer algunos comentarios con respecto a este tema y al del hackeo de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, conocida como Sedena Leaks. Hay dos temas serios que sí conviene revisar, no hoy, pero sí más adelante. Uno de ellos se refiere a la pertinencia de modernizar los sistemas de inteligencia, de vigilancia y de control que cualquier Estado, y en este caso el Estado mexicano, tiene que tener. No es México el único país que ha sido víctima de este tipo de acciones informáticas, pero es necesario discutir en serio de qué se trata y cómo y qué intencionalidad pudiera haber en este asunto. Una parte importante de la información ya se ha dicho, sobre todo la vinculada con la salud del presidente, que es verdad, aunque no el manejo que se le dio a la misma información. Sin embargo, a raíz de que esta información se difundió a través de varios periodistas, se han venido publicando diversas informaciones vinculadas a las Fuerzas Armadas y a la Marina, que hay que tener reservas acerca de ello. En primer lugar, porque la información hackeada se puede modificar, no es algo que sea inamovible, sino que quien tenga acceso a esa información puede modificar lo que ahí se dice y decir que estaba en los archivos de la Sedena. Entonces ahí se puede escribir lo que se quiera, tomando como base alguna de la información, pero luego agregándole si es que existen intenciones perversas. En segundo lugar, la información preliminar que reportan los monitores, llamémosle así, a las dependencias encargadas de la inteligencia militar o la inteligencia política, pues no siempre tienen una información verificada y a veces son presunciones, otras veces son rumores, algunas otras están tomadas de los medios de comunicación. Entonces, que en alguna versión se mencione a tal o cual gobernante, funcionario, líder, de alguna manera no necesariamente significa que esto sea cierto, porque se puede empezar a dar a conocer
que tales o cuales personajes de cualquier lugar del país cometen o pueden estar cometiendo o cometieron o tienen nexos con determinadas actividades o actitudes. Y eso pues alimenta mediáticamente a los diarios, a los noticieros, a las redes sociales, pero el hecho de que no se hayan iniciado averiguaciones o carpetas de investigación, como ahora se conocen, o que no se haya sometido a proceso a nadie, es porque estas presunciones que pudieran ser falsas o nada más parcialmente ciertas, pero que además no necesariamente pudieran ser comprobables. Entonces hay que tomar con mucha cautela lo que ahí se dice, pero además con la intencionalidad política que pudiera haber. Estamos en una etapa de una lucha política y en esta etapa una de las partes componentes es el manejo de la información. A lo largo de los 4 años del gobierno de la Cuarta Transformación se han hecho circular informaciones parcialmente ciertas, pero también con manejo doloso, para dañar o perjudicar la continuidad, la credibilidad, la confianza en los líderes de la Cuarta Transformación. Uno de los casos, pero no el único, fue el de la famosa Casa Gris, que cuando se fue desentrañando de qué se trataba realmente, pues se pudo descubrir que era otro montaje para generar un golpeteo mediático político contra la Cuarta Transformación. Pero además se exageró porque se quiso equiparar con el famoso caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, que desde luego no tiene comparación, no hay parangón entre una cosa y otra, pero mediáticamente se utilizó. Y así se pueden mencionar otros hechos que no repito, porque también una de las cosas que no se deben de hacer es repetir las mentiras o las manipulaciones, porque al final de cuentas, de alguna u otra manera, se le hace el juego a quienes las profieren. Y en esta misma ruta, pues está el caso del, yo digo, libelo, porque realmente no es un libro serio de investigación, llamado El Rey del Cash. Y sin pretender ser ofensivo, pues hay algunas cuestiones que sí conviene señalar. En primer lugar, la sedicente periodista Elena Chávez, pues viola cualquiera de los principios básicos del periodismo de investigación. Primero, que lo que se afirma se debe comprobar, o bien que se entreviste a quien afirme determinado hecho o acontecimiento y entonces se le atribuye al que lo declara. Pero ninguna de las dos cosas se presentan en este material. No hay ninguna confirmación realmente sólida, ninguna prueba, porque la mayoría de lo que ahí se dice son afirmaciones temerarias con un uso político deliberado. Desde la introducción y las primeras páginas se deja ver que se trata de un material propagandístico para golpetear al proyecto de la Cuarta Transformación y tratar de afectar en 2 temas fundamentales. Uno, la honestidad y la confianza y credibilidad del equipo gobernante de la Cuarta Transformación. Esta estrategia no es nueva en la lucha política en nuestro continente. Esto se ha usado en otros países de determinada manera para influir electoralmente o incluso para propiciar golpes de Estado. Se hizo en Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa, que se le acusó de múltiples cosas a través del control que las fuerzas conservadoras tienen y tenían de los medios de comunicación. Se hizo
en la campaña contra Evo Morales previo al golpe de Estado, con una serie de acusaciones, infundios de muy diverso tipo. A través del llamado mecanismo, como se le conoció en Brasil, también se hizo toda una campaña para hacer que bajara la confianza en el gobierno de Dilma Rousseff y luego se hiciera posible su destitución, aun cuando no había pruebas de ningún tipo para alegar ninguna desviación de recursos públicos, y sí había pruebas en contra de los legisladores que promovieron el impeachment, como se le mencionaba en Brasil, y también para dañar al Partido del Trabajo de Brasil, que era y es la principal fuerza política progresista de la entidad, y restarle votos en el proyecto político siguiente. Esto se está haciendo en México recurrentemente, y lo que sucede es que utilizan a una persona que no puede ocultar, y lo digo con todo respeto, la parte subjetiva que tiene que ver con su interés particular o personal y su presencia o participación previa en el equipo de López Obrador y sus relaciones personales muy respetables, pero que tuvo en algún momento. Esta presentación de este material que la derecha está tratando de difundir tiene pues también la clara injerencia de actores de diverso tipo que utilizan a esta persona y así como la están utilizando, pues la van a desechar, porque quizás quisieran que se le victimizara. No sería difícil que algunos de los agraviados que se mencionan en ese libro hicieran alguna denuncia por daño moral, porque se hacen afirmaciones ahí sin que se comprueben, pero eso sería victimizarla. No aconsejo yo a nadie el hacer esto, porque sería incluso darle más importancia de la que tiene. También, pues, ella tiene un problema, porque lo único que afirma es que dice que se enteró, pero que no es cómplice. Y eso jurídicamente tiene una implicación. Cualquier persona está obligada, si conoce de un hecho delictivo, a denunciarlo. Y si además este supuesto hecho delictivo es continuado, pues es más necesario hacerlo. Y si a lo largo de 18 años, que se dice fácil, se enteró de presuntos hechos delictivos, pues tuvo tiempo suficiente como para dar a conocer ante las autoridades esta información, si realmente no tuviera alguna implicación. Pero además, esta persona incluso participó de los proyectos políticos, porque en algún momento ella fue, a través del partido Morena, nombrada, nominada y electa como integrante del Congreso Constituyente de la Ciudad de México, y se presentó a nombre del PRD, pero ahí pudo haber dado a conocer porque tenía voz pública y nunca lo hizo, no hizo nada, y ahora pues presenta esta información. La discusión seria, que no es el momento de darla, pero sí habrá que darla, es acerca del financiamiento formal o informal de las luchas políticas y de las campañas político-electorales. Y las preguntas siguen siendo las mismas que en el pasado. ¿Existen o no financiamientos informales de todos los partidos y de muchos candidatos de todos los partidos en las campañas electorales? Pues se podrá decir que sí o que no. El asunto es que se volvió un torneo para ver
quién es más capaz de ocultar ese financiamiento informal, no tanto que exista o no. En segundo lugar, ¿existe o no una doble moral en todos los partidos y candidatos acerca de este tema? Y pues también esta respuesta pues es relativa, porque muchos de los que han acusado o acusan de diversas actividades de ese tipo son practicantes de las mismas o beneficiarios de los mismos. No es raro conocer que personajes que han hecho señalamientos con dedo flamígero en contra de líderes del movimiento progresista, después son no solo señalados, indiciados, sino procesados, detenidos o encarcelados y declarados culpables por diversas irregularidades. Y eso pues tiene que ver con el marco jurídico legal que existe en México, que formalmente impide el financiamiento privado de las campañas, aunque difícilmente lo puede impedir. Formalmente marca topes de campaña, aunque la dificultad no es tanto rebasar el tope, sino comprobar el rebase de los topes de campaña, y también la presencia de los poderes fácticos de diverso tipo, no solo de los grupos delictivos, sino otros de diverso tipo en estos temas. Y claro, esto también tiene que ver con los señalamientos hacia quienes hayan cometido o no este tipo de actividades. Pero también, en caso de que existan, pues es obligación del que señala probar, y si no se prueba, pues no se deben andar haciendo señalamientos a la ligera. Incluso recuerden que cuando alguna persona procesada por algún delito se acoge al criterio de oportunidad y dice o señala que tal o cual persona cometió otros delitos, uno de los requisitos para que ese criterio de oportunidad se valga es que compruebe lo que dice. No basta con decir que tal o cual funcionario superior cometió tal o cual irregularidad, sino que lo tiene que comprobar, porque además, si no, pues para salvarse se pueden hacer todo tipo de acusaciones sin que esto se compruebe. Y eso en el pasado ya sucedía. Acuérdense que antes de este criterio de oportunidad había lo que se conocía como los testigos protegidos, que muchas veces eran delincuentes que señalaban a otras personas para salvarse, pero además lo hacían anónimamente, ni siquiera se presentaban formalmente, y normalmente además luego se les dejaba que se evadieran de la acción de la justicia. Y muchas personas estuvieron privados de su libertad, incluso fueron sentenciados por acusaciones sin comprobar de los llamados testigos protegidos, y eso también se puede utilizar malamente para perjudicar a otras personas. En el otro tema, que no deja de ser difícil, pero importante, es el de la complicidad y la lealtad, el de la honestidad intelectual y la ética. Esto también es importante. En la política pues, hay niveles de infidencia hasta llegar a la traición. Y también la lealtad a veces es poco reconocida, pero no deja de ser importante en la lucha política general. Las personas que en algún proyecto ganan la confianza, pues evidentemente tienen acceso a determinada información, pero si su inestabilidad emocional les impide refrendar la confianza, pues al final se vuelven en contra de quienes les otorgaron la misma. Y eso evidentemente puede ser explotado por adversarios en la lucha política. Cuando alguien se siente herido en su amor propio,
lastimado, humillado, indignado, con razón o no, porque no quiere decir que si alguien se siente así, sea que tenga la razón, pero se le puede manipular más fácilmente, se le pueden hacer propuestas aprovechando sus emociones, sus sinrazones, sus rencores, sus resentimientos, sus fobias, sus frustraciones, y entonces convertirse en un ariete determinado en la lucha política. Por eso hay que tomar con reserva esta información y no volverla un tema de linchamiento personal de ningún caso, ni mucho menos tratándose de una mujer. Pero eso no quiere decir que uno no deje de tener opiniones críticas. Lo que puede decirse en algún momento tiene que comprobarse. Si hubiera un rigor periodístico, una de las normas o criterios que se sugieren es que cuando uno está involucrado en un asunto y se requiere hacer un pronunciamiento, nunca es malo pedir que otra persona lo haga, incluso con mayor autoridad y mayor credibilidad, porque de otra manera pues se alcanza a apreciar el interés emotivo que puede haber en un momento determinado para dañar a otras personas. Y eso pues en este caso evidentemente no se cuidó. Ni siquiera creo que haya sido un buen negocio publicar un libelo así, porque al principio pues sí se vende, pero como están las cosas, lo que está pasando con este material es que pues se anda distribuyendo en las redes sociales y muchos de los que lo andan hojeando pues ya lo están revisando y ni siquiera lo van a comprar. No digo que ustedes hagan eso, pero eso es algo que se vuelve incontrolable. Sucedía y se quejaba mucho Gabriel García Márquez de que sus libros empezaban a circular primero en versiones piratas que cuando él los andaba presentando, y pues se vuelve muy difícil de evitar. Por eso él hacía contratos por el primer 1,000,000 de libros y ya luego los otros pues ya ni modo, porque ya cuando sale el libro pues ya se puede piratear impunemente y es muy difícil controlarlo. Pero en este caso ni siquiera como eso va a suceder. Yo creo que este material es algo del cual se puede uno prescindir, porque no tiene análisis político, porque no tiene fuentes confiables, porque los hechos que ahí se mencionan pues son de difícil comprobación, insólitos, improbables, y porque además hay una explícita confesión de parte de que hay una intencionalidad política al publicarse y la manera en que se hace. Y claro, la derecha lo va a utilizar, porque además se repiten desde el principio las cantinelas, las consignas, que los niños con cáncer, que los fallecimientos y los homicidios en México, que los fideicomisos que se eliminaron, etcétera, todo lo cual se ha desmentido reiteradamente, pero que también la derecha reiteradamente lo reproduce. Tenemos que tener criterio, pero por eso también es muy importante que se siga haciendo la información, el trabajo de base. Qué bueno que Jimena nos va a ayudar con este curso que está proponiendo, porque también sirve para eso, para contrarrestar, para desmentir y para no dar por hecho acontecimientos o versiones que no necesariamente se corresponden con la realidad. Este mensaje que les mandamos ojalá sirva para que también ustedes pues no reproduzcan lo que a veces los adversarios buscan que se haga. No es bueno cuando llega un chisme reproducir el chisme, porque de alguna u otra manera uno se vuelve vocero del mismo, y esto es parecido. Oye, ya te enteraste, y entonces viene la versión, y sea o no cierto, pues ya se dijo, y uno se convierte en reproductor de informaciones equívocas. Así es que lo mejor es que esto
desaparezca. Muchos libelos a lo largo de la lucha política se han publicado y quedan como anécdota, como algo que pues no tiene solidez. Cuando hay investigaciones sólidas, entonces sí, y cuando hay material periodístico valioso, pues hay que estudiarlo y ahí sí conviene desmentir. De otra manera, pues no tiene caso, porque si no hay solidez en lo que se presenta, lo único que se hace es hacerle el juego a esta información. A mí me mencionan ahí varias veces, pero pues no tiene caso responder nada, porque pues no dañan cuando uno no tiene posibilidades de ser dañado, y la manera de evitar ser dañado es tomar las palabras con frialdad y tener la madurez política suficiente para no engancharse en asuntos que al final de cuentas nada más nos distraen. Así es que no se los recomiendo leer, y si lo leen, pues no le crean. Por otra parte, en otros temas, México demanda por segunda ocasión a vendedores de armas en Arizona. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México interpuso una demanda contra distribuidores de armas en Estados Unidos, luego de que un juez desestimó una anterior contra fabricantes. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que este segundo intento procede contra 5 empresas en Arizona, cuyas armas se han empleado para perpetrar delitos como homicidios o feminicidios en México. La demanda buscará que las compañías tengan sanciones por incurrir en la ley estadounidense recientemente promulgada, que señala como delito la compra de armas mediante testaferros, personas que prestan su nombre. También se establezcan sentencias de hasta 15 a 25 años de cárcel si el ilícito está relacionado con el tráfico de drogas. Otro tema que importa mencionar, pues es el curso de la guerra en Ucrania. Rusia bombardeó Kiev y otras ciudades de Ucrania. Rusia llevó a cabo una ola de ataques con misiles en varias ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kiev, en lo que parece ser el conjunto de bombardeos más amplios desde las primeras semanas de la guerra. En total, el ejército ruso lanzó 83 misiles contra Ucrania este lunes, de los cuales 43 fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. Esto es en respuesta al acto terrorista que hizo explotar un coche bomba y que derrumbó un puente que conducía a la región de Crimea. Y al propósito de la información, también hay que tener pues reservas de todo lo que se dice o lo que se difunde. Por ejemplo, ¿quién bombardeó el gasoducto que pues va a perjudicar a Europa? ¿Fue el propio gobierno norteamericano para culpar a los rusos? Son cosas que difícilmente se pueden comprobar y por eso hay que tomar con reservas toda la información. Les mandamos los datos del cuadro de análisis político, de los hechos y personajes que abonan tácticamente a la cuarta transformación, que generan equilibrios, contrapesos o mermas coyunturales. También la evaluación demoscópica del nivel de aprobación del presidente, que se mantiene prácticamente igual, según esta casa encuestadora, que la semana anterior, en 60% de aprobación. En la Ciudad de México sí conviene señalar que hace falta una campaña más fuerte para reposicionar la imagen del presidente. Si ustedes observan, la jefa de gobierno, con todo y el informe, su nivel de aprobación es de apenas arriba del 50%, pero en el caso del presidente está por debajo del mismo. Sí es importante en la ciudad hacer este esfuerzo más seriamente, por eso vamos a empezar a reforzar nuestra presencia en la ciudad, lo mismo que en el resto del país.
Este fin de semana estuvimos presentes en una asamblea del movimiento en Jerécuaro, Guanajuato, en apoyo a la Cuarta Transformación. Les agradecemos a las compañeras y compañeros de Guanajuato que hayan organizado este exitoso evento. Aprovecho para dar el calendario de las principales actividades de aquí a que se acabe el año. Ya tenemos confirmadas algunas de las tareas. Primero, vamos a estar el día 23 en el informe de actividades de la compañera Manuela Sánchez en Cuernavaca, Morelos, y vamos a aprovechar para reunirnos con los líderes del movimiento allá en Morelos, para tratar de resolver algunos problemas políticos en la entidad. El día 29 de octubre, que es sábado, vamos a hacer una actividad donde las y los anfitriones van a ser los militantes del movimiento de la Alcaldía Benito Juárez. Se va a realizar una obra de teatro con motivo del Día de Muertos, una ofrenda, y luego vamos a hacer una asamblea y los invitamos a participar en esta actividad. Es el sábado 29 a partir de las 4 de la tarde en el Foro Aztlán, ubicado en la calle Libertad, en el número 80 de la colonia Niños Héroes de la Alcaldía Benito Juárez. Es un evento donde las y los anfitriones son de Benito Juárez, Ciudad de México, pero están invitadas e invitados todos y a contribuir a la ofrenda que vamos a preparar ese día. Al día siguiente, el domingo 30, como ya dijo Celina, vamos a hacer una asamblea estatal del movimiento ahí mismo en el Estado de México. Lo hacemos ahí porque a los compañeros del sur del estado, del Valle de Toluca o del oriente, pues les queda céntrico la Ciudad de México. Y esperemos que sea un buen evento, una buena asamblea. Les pedimos a todos los equipos del MNE de mexiquenses que se presenten porque vamos a reforzar nuestro trabajo en la campaña cuando se inicie en favor de Delfina para gobernadora del Estado de México. El día 5 les vamos a dar la información oportunamente, ya se las vamos a distribuir. Vamos a hacer una asamblea regional del movimiento en Tlaxcala, Puebla, ahí cerca de la Volkswagen, en un salón. Vamos a aprovechar la frontera entre una entidad y otra. Ya sabemos que Puebla es una provincia de Tlaxcala, por eso vamos a aprovechar para invitar a los poblanos que se junten con los tlaxcaltecas. Pero ya en serio, es el 5 de noviembre a partir de las 11 de la mañana en el lugar que oportunamente les vamos a dar a conocer. El 12 de noviembre vamos a ir a Celaya a una asamblea estatal del movimiento. Es muy importante esa asamblea. Queremos pedirle aquí a Monse y a todos los compañeros que tienen injerencia en Guanajuato que nos acompañen. Vamos a llegar a Celaya sin pasar por Salamanca porque ahí nos hiere el recuerdo. Nos vamos a ir rodeando veredas para no tener malas vibras. Pero ya en serio les recordamos eso. Luego estamos por confirmar el encuentro juvenil del 19 de noviembre. Estamos viendo si hay condiciones de que sea un éxito, pero en principio está apartada la fecha para esa actividad. De una vez les avisamos que el martes 13, no importa que ustedes sean supersticiosos, vamos a hacer la cena baile anual del Movimiento Nacional por la Esperanza, aquí mismo. Va a ser el día de la asamblea y luego nos vamos a quedar a cenar y a bailar hasta que el cuerpo de cada quien aguante. Los invitamos a venir, a divertirse, a festejar. Martes 13 de diciembre. Y el sábado 17 vamos a hacer una asamblea nacional del movimiento para afinar nuestra participación político-electoral rumbo a la sucesión presidencial del 2024, tratando de potenciar
a las y los líderes que deseen postularse para candidatos y candidatas a puestos de elección popular, aunque sea diputados y aunque sea senadores, que deseen participar, pues hay que irse preparando. No basta con querer ser, eso es un requisito, pero lo más importante es prepararse para hacerlo y hay tiempo adecuado. Finalmente, pues hay en algunas coyunturas noticias que uno no quisiera recibir, pero esta semana pues fue una semana dura. Tenemos que mencionar un obituario por 4 personas que de diferente manera apreciábamos. Uno primero fue la compañera Erika Briones. La recuerdo cuando en septiembre del 2017 renunció junto con muchos compañeros al PRD para sumarse a apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Después resultó electa presidenta municipal de Villa de Reyes en San Luis Potosí y desafortunadamente falleció en un accidente automovilístico allá en San Luis Potosí esta semana. Realmente la estimábamos y lamentamos su fallecimiento. Otro caso que pues ustedes quizás les pueda parecer raro que yo lo mencione, pero es el del ex regente Manuel Aguilera Gómez, que quizás ustedes no lo tengan presente. Él era ya un hombre grande de 86 años, pero nos tocó conocerlo cuando él era funcionario en diversas etapas. Él fue el director del programa de renovación habitacional popular durante los sismos, después de los sismos del 85, y aunque él era priista, no puedo dejar de negar que siempre se comportó adecuadamente para con nosotros, nos respetó y lo llegamos a estimar. Lo recuerdo también cuando el licenciado Camacho Solís renunció a la regencia, él lo sustituyó y fue regente de la Ciudad de México. Y una anécdota pues demuestra la buena persona que era. Nosotros en algún momento éramos realmente de oposición y éramos un dolor de cabeza para quienes gobernábamos la ciudad. Imagínense lo que hacíamos. Yo era presidente del PRD en la ciudad y un día se nos ocurrió hacer 100 marchas simultáneas el mismo día, nada más 100. Y no solo lo anunciamos, las hicimos. Y claro que se armó un pequeño desajuste en la ciudad, porque nosotros lo que queríamos era respuestas a diversas peticiones. Un líder, el hijo de Jorge Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte, armó su equipo y hizo su marcha, y luego hicieron un graffiti en el pavimento frente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y pues en ese tiempo no se permitían ese tipo de irreverencias o herejías, se podría decir. Ahora los de Ayotzinapa hasta tumban la puerta de la zona militar, pero en ese entonces eso no era acostumbrado. Y pues los detuvieron y se los llevaron. Obviamente nos preocupamos, pasaron las horas y pues ya cuando se hacía de noche dijimos, si no los rescatamos hoy, ya tal vez sea demasiado tarde. Entonces nos hicimos una argucia, pedimos que nos recibiera el regente ahí en el salón que está a un lado de su oficina. ¿Cómo se llama? El Salón Independencia. Los líderes nos metimos y ya estando ahí dijimos, no nos salimos hasta que no nos entreguen a los muchachos que se llevaron. Y pues teníamos el temor de que pues, ahí nos llevaran también a nosotros, ¿no? Pero era lo que podíamos hacer. El regente tomó una decisión que fue hablarle, según nos platicó después, a Salinas, para que a su vez Salinas le hablara al ejército y el ejército regresara a los muchachos. Los regresaron muy maltrechos, tan maltrechos que se tardaron varias horas en entregárnoslos, y cuando nos los entregaron, pues estaban entre apanicados y maltratados, pero vivos. Y pues los rescatamos vivos. Cualquier otro regente pues ni nos recibía o se hacía cómplice, y pues el
ya murió Jorge Bustamante, pero siempre nos agradeció el que hubiéramos tenido esa disposición, pero yo también le agradecí al regente que él nos hubiera ayudado, porque si no nos hubiera pues perseguido el cargo de conciencia por ese hecho que si bien no teníamos responsabilidad, pues de alguna u otra manera, pues nosotros lo habíamos propiciado. Yo siempre he tenido una actitud diferenciada hacia políticos de varios partidos. Hay políticos en el movimiento progresista que a veces son mezquinos, miserables, infames, aunque sean del movimiento progresista, la verdad. No digo nombres, pero hay muchos. Y también de otros partidos hay gente honesta, sensible, noble, leal. Así fue Manuel Aguilera y por eso pues yo le tributo estas palabras, aunque políticamente no hayamos coincidido, uno puede aprender a valorar y a estimar personas que a lo largo de la vida pues se muestran como son, con bonomía, con altura, con nivel, con generosidad. Un tercer fallecimiento que es también inusual, fue de un compañero amigo empresario libanés, de origen libanés, que se llamó Simón Name, que él tuvo muchas esquelas porque era un acaudalado empresario, pero siempre fue un buen amigo. Y no supe realmente qué le pasó, pero me sorprendió. Y finalmente, pues el del compañero Faustino, alguna vez por aquí estuvo recientemente, a él lo conocimos en el PRD y coincidimos en muchas tareas políticas, no siempre coincidimos, pero al final empezamos a aquilatar todo lo que significaba y desafortunadamente sucedió una tragedia porque trasladándose por carretera rumbo al informe de una senadora zacatecana, entrando a Zacatecas en un municipio que se llama Trancoso, pues se accidentó, se le reventó la llanta trasera de su vehículo y desafortunadamente falleció él y su esposa Pilar, deja huérfanos a sus hijos. Es algo verdaderamente triste y lamentable que no queremos dejar de mencionar y honrarlo con estas palabras al senador Faustino. Era suplente de Américo Villarreal, él me presentó a Américo Villarreal y aunque políticamente era difícil de trato, era un hombre bueno y pues también lamentamos que en esta ocasión pues ya no esté físicamente con nosotros. No acostumbro mucho a hacer este tipo de mensajes, pero esta semana sí se nos cargó la mano. Hay noticias que uno no quisiera recibir, pero pues así es la vida y conforme pasa el tiempo y uno va acumulando años, también el inventario de fallecimientos crece y uno no puede dejar de tener cierta sensibilidad. Les tributamos a las compañeras y compañeros un recuerdo en su memoria y les vamos a extrañar. Finalmente, ahora tenemos un invitado de lujo. Dicen que el león no es como lo pinta y aquí el ejemplo es León Yair, que es un cantante de ópera. No es de la cantina La Ópera que está en Filomeno Mata y 5 de Mayo, porque ahí hay muchos cantantes, pero no siempre cantan muy bien. Él sí es cantante de ópera y nos va a acompañar en esta ocasión a dirigir las notas del himno nacional mexicano conforme empiece la música. Les pido a todas y a todos ustedes que nos pongamos de pie para cantar nuestro himno nacional mexicano en cuanto empiece la música. León.